Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo con Sentido. Mi nombre es María José Flores y en este podcast hablamos sobre periodismo, comunicación y todo lo relacionado con el ejercicio de nuestra profesión. En el episodio de hoy me quiero referir a un tema que me hace especial ilusión y es la reinvención profesional. Como se sabe, los periodistas venezolanos hemos perdido muchos espacios dentro de nuestro país para ejercer el oficio al que nos dedicamos, la carrera que estudiamos. Y quienes emigramos, además nos debemos enfrentar al reto de una competencia feroz en el sitio al que hemos emigrado, donde nos han abierto las puertas, pues siempre es más difícil ser la persona que recién está llegando y que tiene que demostrar todo su valor, todo su talento, todos sus conocimientos frente a una gran cantidad de candidatos y colegas que están allí, pues, o que están en esos lugares aspirando, teniendo las mismas aspiraciones profesionales que uno. La semana pasada lo conversábamos con el colega Orián Brito. Bien es cierto que las redes sociales, las plataformas digitales han permitido que el periodista se reinvente y autogestione su talento. Hoy quisiera referirme más bien a otras posibilidades un poco más tradicionales. Y es que, por ejemplo, el mundo corporativo, la comunicación corporativa siempre ha sido una opción en la que el periodista puede volcar todo su talento y donde puede hacer grandes aportes para el beneficio de las empresas. Por ejemplo, desarrollar estrategias de comunicación efectiva es fundamental para el éxito de una empresa, no solo de cara al público, sino puertas adentro. La gestión de un periodista puede ayudar también a manejar la reputación de las empresas, a evidenciar la transparencia de las empresas, a gestionar las crisis. Por eso no deja de ser una posibilidad en la que desarrollar todo el talento y reinventarnos profesionalmente, que además nos puede dar muchísimas satisfacciones económicas, hay que decirlo, pero sobre todo profesionales. Sobre este tema converso con mi colega, el periodista venezolano Carlos Santoyo, egresado de la Universidad Santa María en el estado de Anzoátegui. Aunque Carlos estudió la mención periodismo y se ha dedicado durante muchos años al ejercicio del periodismo en medios impresos, en radio y en televisión, ahora se dedica al mundo empresarial. Carlos es asesor corporativo de comunicación y de gerencia y con él vamos a explorar un poco la experiencia de dedicarse a este fascinante mundo de la comunicación empresarial. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación a compartir conmigo y con quienes nos ven a través de Periodismo con Sentido. Para mí es un honor, como siempre, tener la posibilidad de conversar contigo. Sabes bien que te admiro no solo como profesional, sino como persona. Así que estoy súper agradecida porque nos puedas dedicar estos minutos. No, agradecido estoy yo, María José. Bueno, puedo decir públicamente que de mis compañeras de la universidad, eres una de las más extraordinarias y a quien recuerdo con muchísimo cariño por su inteligencia y su habilidad para comunicar. Ay, pues muchas gracias. Sabes que el aprecio y la admiración es mutua. Fíjate, Carlos, yo he querido compartir este episodio contigo porque creo que eres la persona ideal para hablar de un tema que a mí me parece interesantísimo y muy pertinente, ¿no? Que es precisamente la reinvención del periodista. Porque es verdad que los periodistas venezolanos hemos perdido muchos espacios donde ejercer nuestra profesión, pero lo conversaba la semana pasada con el colega Orián Brito. La creatividad que tenemos y lo flexibles que somos nos permiten adaptarnos a muchos nuevos escenarios y a muchos nuevos formatos. ¿Cuál crees tú que son, o cuáles crees tú que son las posibilidades de reinvención que tiene un profesional como el periodista? Mira, el mundo ha estado o sigue estando en una constante evolución, ¿no? Yo creo que la evolución no es exclusiva de la carrera periodística. Yo creo que todas las carreras han evolucionado de cierta manera, pero en el caso puntual del periodismo y con toda esta masificación de las redes sociales y el uso de las redes sociales y entornos digitales, el crecimiento ha sido mayor
¿Por qué? Porque el periodista ha tenido la oportunidad de convertirse en su propio medio. En el caso venezolano, partiendo de lo que nos ha tocado vivir como país, el contexto político, social, económico que desde hace ya 20 años vive Venezuela, y que ha obligado en muchos contextos al cierre de los medios de comunicación más importantes. Esta situación ha representado para los periodistas un desafío para convertirse a través de los entornos digitales en lo que hace muchísimo tiempo eran los medios tradicionales. Yo no comulgo mucho con los periodistas que dicen acá en Venezuela el oficio del periodismo no tiene posibilidad de crecer. Sí tiene, salvo entendiendo que hay muchísimas limitaciones para informar, pero sí hay formas y maneras de siempre mantener informados a la colectividad, buscando siempre un periodismo que eduque, que construya, que aporte y que por supuesto muestre siempre esas dos caras de la moneda. Yo soy un ejemplo claro de lo que fue pasar de los medios tradicionales a los medios digitales. Llegó un momento en el 2016 aproximadamente en donde la crisis se acentuó bastante acá en Venezuela. La crisis llegó a los medios de comunicación. Yo no quería ejercer en ningún medio de comunicación porque, bueno, el salario no era el más adecuado. Y dije, bueno, creo que es hora de tener mi propio medio de comunicación y inicié una cruzada a través de una plataforma digital que se llama Tu Periódico, @Tu Periódico en Instagram y tuperiódico.net en la web, precisamente para informar de una manera justa y equilibrada. Ya llevo ya casi 6 años en este cometido con un equipo maravilloso y puedo decirte, María José, con toda responsabilidad, que nos hemos convertido en un medio de comunicación referencia en la zona norte del estado Anzoátegui, respetado no solo por quienes están en el gobierno, sino también por quienes adversan al gobierno. Ese equilibrio nos ha mantenido en la palestra y buscando siempre o quizás dando lo que tenía muchísimo tiempo la colectividad demandando, un equilibrio informativo. Sí, algo que no fuese quizás tan de un lado ni del otro, ¿no? Sino precisamente eso que satisfaga esa gran necesidad de información objetiva. Entiendo que se ha logrado de una manera muy satisfactoria y que te ha dado la oportunidad de seguir en contacto con esa base fundamental, de hecho, más ligado a lo que es el periodismo que tiene que ver con las noticias. Sin embargo, también ha sido una fuente de inspiración para muchas personas que quieren recorrer ese tránsito hacia lo que es la comunicación. Este sentido, comunicación social son hoy más que nunca valiosas en el escenario o en el mundo corporativo de las empresas. Sí, mira, si hay una carrera que permite la diversificación total es la comunicación social. Yo recuerdo que en 2010 aproximadamente yo viví una de mis primeras crisis de mi vida, en donde decía, no es posible que lo único que yo sepa sea escribir, y eso me generó una ansiedad increíble. Y empecé a buscar perspectiva de qué forma yo le saco provecho a la comunicación social y empecé a apuntar, María José, y apuntar implicaba estudiar, hacer estudios de cuarto nivel. Empecé a estudiar en el área de gerencia, en el área de mercadeo, en el área de habilidades de la conducta y una vez que logré ese objetivo, me convertí en asesor comunicacional en el área de gerencia de empresas y organizaciones y es lo que estoy haciendo ahorita a la par de una parte editorial como gerente del medio de comunicación que yo creé, pero tenía que crecer y la mayor parte de mi trabajo está centrada ahorita en la asesoría a empresas en el área de gerencia, atención al cliente, motivación organizacional y ayudo a las empresas en cómo entender el contexto humano de los trabajadores para que sean más productivos. Cuando llegué a este mundo dije, wow, qué diversa y qué completa es la comunicación social, pero primero tuve que haber pasado
por medios de comunicación tradicionales como radio, prensa, periódicos, para poder tener la pericia que tengo ahora y poder entender los contextos humanos. La comunicación social es brillante, el periodismo es magnífico. ¿Cuáles crees tú que son las necesidades de comunicación más importantes que tienen las empresas que están comenzando? Las empresas pequeñas o las empresas a las que les está costando más dar ese paso a crecer, ¿no? Porque no necesariamente las que están en Venezuela sometidas a la crisis que todos conocemos, sino, fíjate, hay un montón de emprendedores venezolanos regados por el mundo que están poniendo todo su empeño, todo su corazón en proyectos, en emprendimientos, y que a veces adolecen de algunas, ¿sabes? Como es normal, algunas fallitas tienen en comunicación. ¿Tú has podido a lo largo de este periodo de tiempo identificar cuáles son como las más comunes o cuáles son las principales que ellos Sí, deberían atacar? fíjate que es un tema cultural, María José, que somos tan analfabetas a la hora de comunicar, y me incluyo siendo comunicador. A veces no sabemos ni siquiera cómo dirigir una conversación o cómo comunicar una idea o un sentimiento. Y partiendo de ese contexto cultural, me permito darte algunos aspectos que he visto en el proceso de asesoría de empresas. La gente cree que lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás haciendo es obvio, y lo que no se comunica no se vende. Tú lo tienes que comunicar, si no lo comunicas no se vende. Y ese sería el principal error. La gente cree que con tener un producto sabroso, con tener un servicio espectacular es suficiente, pero si tú no comunicas lo que estás haciendo, evidentemente no lo vas a vender. Otro de los aspectos que obstaculizan desde el punto de vista de comunicación el proceso de crecimiento de muchas empresas tiene que ver con el modelo gerencial que aplican los gerentes. ¿Ok? Me he encontrado con empresas, y si nos vamos más hacia lo humano, donde hay muchas peleas, muchos conflictos, etcétera. Y me encuentro con gerentes que me dicen, mira, no soporto más tanta gente que habla acá y tantos chismes que se generan. Y siempre les comento también, evalúa qué tan inaccesible eres tú como persona, porque de eso depende también que se cree el chisme y que se crea el rumor. Y cuando tú como persona no eres accesible a la comunicación, porque el trabajador llega a ti o la persona llega a ti para plantearte algo, para crecer, y tú le pones una barrera, evidentemente allí no hay un toma y dame comunicacional, y la armonía comunicacional de la empresa se va a ver afectada. ¿Cuáles crees tú que son las cualidades que debe tener una persona que se dedica a lo que tú te dedicas? Un asesor de comunicación para empresas a sí mismo, cuando se evalúa a sí mismo como agente transformador de ese tipo de situaciones, ¿cuáles son sus principales herramientas o sus principales recursos para trabajar? En principio, no querer tener la razón, simplemente ilustrar desde lo que tú sabes, desde tus horas de vuelo, utilizar las palabras adecuadas, porque cuando tú utilizas las palabras adecuadas logras convencer a un grupo de personas que te van a comprar tu idea de transformación y de conocimiento. Y además de eso, tener muchísima empatía. Yo me encuentro en lo laboral, María José, y aquí aplico la comunicación humana, que en principio me hacía mucho cortocircuito porque yo decía, yo no soy psicólogo, y me toca atender tantos casos humanos de personas que vienen a mí a que les dé una orientación. Y empecé a aplicar la comunicación humana. Yo dije, bueno, yo soy comunicador, tengo que empezar a cabalgar a partir de ahora de estas mentorías desde la comunicación humana. Y la empatía es principal porque tienes que escuchar. Yo a veces paso horas con un trabajador y estoy 2 horas en escucha activa, totalmente en escucha activa, recibiendo esa información de esa persona que necesita ser escuchada, que necesita dar a conocer su punto de vista, su planteamiento, y después que termine de hablar, que se siente desahogado y yo le doy mi perspectiva. Obviamente el camino es mucho más llevadero, ¿no? Y te compran la idea, te dicen gracias, Carlos, por escucharme, y además de eso, esta recomendación que me estás dando para transitar mejor lo relacional con mi compañero de trabajo con quien estoy teniendo problemas, la vaya a tomar en cuenta. Es diferente el abordaje, y por eso la empatía es primordial y fundamental. ¿Tú piensas, Carlos, que ese proceso de abrirse a nuevas posibilidades laborales o de emprendimiento, esa reinvención del periodista, depende más de factores externos, de circunstancias de su entorno, como ocurre en el caso de los venezolanos,
interno, una motivación que surge en algún momento especial de la vida? Mira, yo creo que la actitud siempre marca la diferencia, ¿no? Tú me conoces desde hace bastante tiempo y si algo tengo yo es actitud para poder, bueno, si no es por aquí, vamos a meternos por este lado, porque yo conozco también periodistas de mi misma época generacional, de mi misma promoción, que no han tenido la oportunidad, no han querido transformarse y evolucionar, y eso tiene que ver mucho con lo individual, con la persona, con la forma que tú tengas para evolucionar o con el punto que veas donde ya tiene que haber una evolución, ¿ok? Y por supuesto esa evolución va enmarcada con la actitud. La actitud siempre va a marcar la diferencia. De hecho, yo tengo una conferencia empresarial que se llama La actitud marca la diferencia. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que está comenzando a sentir esa inquietud y se estuviese preguntando cómo detectar una oportunidad para explotar su talento y su potencial con esos conocimientos que tiene de la Escuela de Comunicación Social, ¿qué consejo le darías? Mira, que primero que entienda la vida, que la vida te da muchísimas señales, solo que nosotros los seres humanos no solemos estar atentos a esas señales que nos da la vida, y la vida es muy sabia y la vida te va a pedir cambios. La vida te va a pedir cambios, pero muchas veces nosotros por miedo, por temor, no damos paso a esos cambios. Y si nos damos pasos o no damos pasos a esos cambios, evidentemente nos vamos a quedar encerrados en una rutina que nos va a pelear con la vida por completo. Y cuando estamos peleados con la vida no hay posibilidad de nada, de absolutamente nada, de ver oportunidades, de ver campos nuevos de trabajo, etcétera. Yo creo que los periodistas venezolanos y en general deben saber eso, deben transitar y saber transitar la vida para poder entenderla. Porque a veces nos quedamos enfrascados en algo, María José, y nos quedamos enfrascados en cómo es posible que después de yo estudiar 5 años en una universidad, que mi sueño era trabajar como periodista en el medio de comunicación más importante de Venezuela, ahora tengo que estar en empresas asesorando a trabajadores para que no se peleen entre ellos desde lo comunicacional, etcétera, ¿verdad? Pero eso forma parte de la diversificación de la información. Y hay que aprender a darle la bienvenida, hay que aprender a darle la bienvenida a lo que llegue, sea bien o mal, porque de lo bien o de lo mal siempre va a haber una evolución. Entonces creo que eso es un punto primordial, entender la vida y de lo que nos presenta la vida para poder evolucionar. Y hacer este tipo de cosas no deja de ser un emprendimiento. Cuando uno comienza a cambiar de escenario profesional o intentar hacer otras cosas, siempre tiene un poquito de respetuoso temor con relación al futuro, ¿no? Y a lo que podría pasar. Sí. Sin embargo, siento que hay muchas satisfacciones asociadas a esto. ¿Recuerdas alguna anécdota o alguna situación muy específica que te haya generado esa sensación de orgullo del deber cumplido desde que te dedicas a esto? Mira, en mi época de reportero, cuando me encuentro personas que con quien coincidí, personas que entrevistaba en esa época, cuando coincido con ellos en la calle y me recuerdan con muchísimo cariño y me dicen, Carlos, me acuerdo esta entrevista que me hiciste, esta pregunta, siempre incisivo, wow, yo digo que impresionante, me dicen cosas que ni yo mismo me acordaba, y eso me llena de orgullo. Yo también fui visitador médico y para mí la visita médica fue un gran maestro porque me acarició en el momento en el que yo no quería ejercer el periodismo, ya yo estaba cansado, saturado, y cuando me encuentro médicos que en esa temporada también atendía y me dicen, oye, me encantaba la forma como abordabas la visita médica con respeto, con una comunicación puntual, con una comunicación bastante coherente y además con un tono informativo, porque sabes que los periodistas deslindarnos de ese tono informativo, ¿no? Sí, pues. Me llena también de orgullo. Y cuando me encuentro con personas que han ido a mis talleres, a mis conferencias y me dicen, mira, lo que dijiste en ese momento, en esa oportunidad me sirvió para yo transformarme o para yo dar paso a una decisión que no quería tomar, tus palabras fueron luces para poder enrumbar un nuevo camino en mi vida, definitivamente me doy cuenta, me llena de orgullo y me doy cuenta, voy por buen camino, y responde a lo que
algunas personas desde la incredulidad me dicen y desde el juicio, ay Carlos, pero tú eres periodista, ¿por qué tú no trabajas en una planta de televisión? ¿Por qué tú no tienes un programa de radio? Y yo siempre les digo, lo que pasa es que los periodistas somos muy diversos y yo ahorita en esta época de mi vida estoy comunicando desde otra tarima, no a través, obviamente, de la masificación de los medios tradicionales, en el caso del área empresarial que abordo, pero sí tocando fibras desde lo comunicacional a muchísimas personas que trabajan en empresas y eso también forma parte de mi carrera y de mi profesión y me siento sumamente orgulloso. Ahora que después que cumpla 50 años, yo tengo 41 años, me dé por hacer televisión y radio, bueno, no sé si eso vaya a pasar, pero por ahora donde estoy bien y me encanta lo que estoy haciendo. Eso es quizás lo más importante, Carlos. No quiero despedirme de ti hoy sin hacerte la pregunta de rigor de este podcast y es, ¿qué significa para ti ser un buen periodista? Para mí ser un buen periodista es entender que hay momentos en el que puedes amar el periodismo y hay momentos en el que no lo puedes amar. Solo tienes que integrar esas dos fuerzas, esas dos energías para mantener el equilibrio y bueno, eso que algún día tú decidiste ser periodista, puedas transformarlo, puedas diversificarlo y puedas vivir de eso. Yo recuerdo que en una oportunidad mi papá, que en paz descansa, me dijo, vas a morirte de hambre si estudias periodismo. Y yo le dije, bueno, me moriré de hambre, pero esto es lo que me apasiona. Después en el camino yo veré qué hago con el periodismo. Y en el camino supe qué hacer con él y hoy en día he vivido siempre de la comunicación y del periodismo. Y estoy seguro que así va a ser hasta que me muera. Yo también estoy segura, Carlos, porque te sobra el talento y la actitud. Te lo digo en privado, siempre que conversamos. Ay, qué bella, gracias. Cuando sea grande quiero ser como tú. Así que, Ay, qué bella. así que muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por tus experiencias, tus anécdotas, tus consejos. Te deseo muchísimo éxito, que te lo mereces. Gracias, mi amor. Siempre un gusto verte y agradecido con la vida por haber coincidido contigo en los pasillos de la Universidad Santa María en Venezuela. Nos hicimos compañeros de promoción y después de tanto tiempo, más de 20 años, tenemos un vínculo muy bonito que pese a la distancia siempre estamos pendientes de nuestras fechas importantes, del día del cumpleaños y eso lo agradezco y lo valoro. Como bien dice Carlos, el periodismo puede aportar una serie de beneficios muy valiosos para las empresas en general, aunque la función principal lleva a las personas a estudiar la carrera de comunicación social es mantener informada a la comunidad, a la colectividad, pues no deja de tener herramientas muy valiosas en las que puede desempeñarse de forma muy eficiente en este sector. Pueden ayudar a las empresas a comunicarse eficientemente. Y además, una función que a mí me parece importantísima de ese está allí para tenderle la mano a las pequeñas empresas, a las medianas, de estrechar lazos, de estrechar puentes con su comunidad, con los públicos objetivos, con esas personas que están día a día a las empresas y que se merecen ser tratadas con el mayor respeto, con la mayor dedicación y, ¿por qué no?, a través de un plan de comunicación especialmente diseñado para satisfacer sus necesidades. Con esta reflexión me despido hasta la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más, en una edición más de Periodismo con Sentido. Les agradezco mucho por sus likes, por sus comentarios y por compartir este video con cualquier otro colega periodista que sientan ustedes que puede resultarle útil o de interés. Hasta la semana entrante.